noches. Nos acompaña usted en Conexiones con William Meléndez y es un gusto que sea parte de las reflexiones que hacemos sobre los temas de mayor relevancia a nivel nacional. Bienvenidos a usted que nos ve en la zona oriental del país por Canal 23, en la señal abierta en la zona oriental de manera exclusiva y en cable de Claro y Tigo que estamos a nivel nacional. Nuestros temas de reflexión para esta noche, el 13% en la tarifa del servicio eléctrico que el Ejecutivo ha adelantado que será destinado a la parte social, los programas sociales en ejecución como el destinado a los ninis y que ha estado en la controversia en la última semana, así como también un poco del tema de pensiones, que creo que es importante que lo podamos abordar, aunque este tema de alguna forma está detenido o estancado a nivel de la discusión en el primer órgano del Estado. Si alcanza el tiempo, vamos a conversar también sobre la situación de violencia. Sin duda alguna, trataremos de avanzar en el tiempo. Usted puede participar como lo está haciendo a partir de ayer, de anoche, con sus comentarios o preguntas. Puede marcar el 22630023 y también tendremos habilitado, lo tiene usted en pantalla, el 22649179. Las dos opciones para que usted participe. Esto lo estaremos haciendo abriendo el teléfono a eso de las 8:30 de la noche para que pueda hacer su comentario, su pregunta, desde luego respetuosa para nuestro invitado de esta noche. Está con nosotros en nuestros estudios Eugenio Chicas, secretario de Comunicaciones del Gobierno. Secretario, es un gusto. Buenas noches, bienvenido. Buenas noches, William. Buenas noches al pueblo salvadoreño también. Muchas gracias por tu programa, porque esto significa un aporte a la democracia, al debate nacional sobre temas de país, temas relevantes. Gracias, William. Bueno, perfecto, bienvenido. Tendrá siempre este espacio para que usted pueda participar con nosotros sobre los temas de interés. Secretario, para comenzar, el tema del 13% en la tarifa eléctrica. Dígame un poco cómo surge esta iniciativa, porque es un tema que está fuerte en agenda. ¿Qué tiene que ver la parte social? Todo el mundo se pregunta, bueno, ¿qué tiene que ver la parte social con un 13% de incremento en la tarifa eléctrica? O sea, ¿cómo se vincula eso? Bueno, en primer lugar, yo creo que es muy importante situar qué es lo que está ocurriendo. En primer lugar, de ninguna manera hay un nuevo impuesto, esto no es una contribución, no se trata de eso, William. Y esto es importante explicarle a los ciudadanos. Lo que hay es, como ocurre en este tipo de servicios, es un cargo. Esto es un cargo, la ley así lo regula. Pero bien, lo importante no es cómo se denomina, sino lo importante es qué es lo que ha ocurrido. Nuestro país, El Salvador, es un país que tiene una ruta estratégica para desarrollar una nueva matriz energética. O sea, esto tiene que ver con la expansión de la energía eléctrica en el país, y nuestra energía a lo largo de la historia ha dependido principalmente de los precios del petróleo. Qué bueno que en estos últimos años el petróleo no ha valido tanto, disminuyó. Después que pagábamos hasta más de $5 por galón de combustible, hoy estamos pagando 2 y algo, 3, volvemos a 2, subimos a 3. El precio se ha mantenido a un precio bastante favorable. Que ha sido muy favorable para la población, es decir, para la población, pero eso presumiblemente pues no va a durar mucho tiempo, pues porque esas cosas no dependen de nosotros como país. O sea, el petróleo luego se puede disparar, se pone de acuerdo en la OPEP, etcétera. Entonces, este país tiene ya hace rato una ruta en la cual venimos desarrollando nuevas maneras de producir energía eléctrica. Por ejemplo, estamos ampliando las presas hidroeléctricas. La CEL también está trabajando en la geotermia. Por ejemplo, este país, actualmente ya genera el 15% de la producción, el 25%, perdón, de la producción eléctrica a partir de la geotermia, 25%. Y la expectativa es aumentarla al final de este periodo de gobierno a 40% de producción de geotermia. Eso amerita muchas inversiones. Entonces, un cargo como este va destinado a ampliar las inversiones de la matriz energética para poder producir energía ya no a partir del combustible, ampliar la geotermia, ampliar las presas hidroeléctricas, ampliar la energía solar, la energía eólica que es de viento, y eso le va a dar en el mediano plazo al país autosostenibilidad energética. O sea, con esto el país estamos construyendo autoabastecimiento energético. Entonces, por eso, ese cargo, por ejemplo, darte una idea. Ahora, perdone, solo
y perdón que me Adelante, interrumpa, tu pero, pregunta. pero pregunta. ¿cuál es la diferencia entre cargo, un impuesto con una contribución? Digo porque en términos jurídicos esto ya, bueno, ahí la ANEP fue a la Corte Suprema de Justicia a presentar un recurso X que tiene que ver directamente sobre este asunto. Pero aclárenos un poco cuál es la definición del concepto entonces. Es un cargo porque la ley así lo establece. Recordemos que en este recurso lo que nosotros tenemos es una normativa jurídica, que es la Ley General de Electricidad, y esta Ley General de Electricidad para este tipo de servicio lo que regula es un sistema de cargos. Así lo tiene la reglamentación, así lo tiene regulado la ley. Eso tiene que ver con los postes de energía, con el sistema de transmisión, con el sistema de facturación. Entonces eso técnicamente así está regulado y la ley por eso así lo precisa. ¿Tiene que aparecer ese cargo, secretario, dentro del recibo ahora como un porcentaje adicional? Porque ya eso usted cuando revisa el recibo... Eso lo explicará la CIGET cuando eso puede entrar en aplicación, porque también hay que decir algo, esto está en proceso. Exactamente, a eso iba, no hemos hablado del proceso. ¿Por qué no nos explica un poco ese mecanismo? Porque uno de repente escucha declaraciones. Bueno, primero el ministro de Hacienda dijo ahora que no conocía de ese caso, que era una cuestión del ministro de Economía. Por supuesto, porque esto el no ministro es de un Economía tema luego sendario. dijo también que lamentablemente dijo había que apretarse un poco el cincho y que ahora había llegado un momento de que hacer alguna contribución especial. Y de ninguna manera, y fíjate, de ninguna manera, porque el país está en una situación muy buena. Por ejemplo, decirte, en todo este periodo, la energía eléctrica, por ejemplo, se redujo en un 61.02%. En los últimos 2 años, el precio de la energía eléctrica ha venido bajando, al grado que en la actualidad, por ejemplo, esa disminución del precio de la energía eléctrica ha significado que este cargo, por ejemplo, ¿cuánto va a significar en el precio del kilowatt? Va a significar 1 centavo adicional. O sea que no estamos hablando en este caso de cantidades exorbitantes que vayan a desestabilizar absolutamente a nadie. No, ahora, pero si una factura eléctrica llega de $50, si puede, digamos, de un hogar, pueden ser $5 en promedio. Eso en la aplicación se verá, pero lo que te quiero decir es que este gobierno además está asegurando que el 70% de los hogares salvadoreños, que es el que recibe subsidio, no se verá afectado por una medida como esta. El 70% no se verá afectado. ¿Por qué? Porque está cubierto por el subsidio eléctrico. Por eso es el sentido social que tiene este tipo de medidas. Nuestro gobierno, este gobierno, tiene un profundo sentido social y el presidente de la República, este tipo de medidas siempre garantiza, asegura que no afecten a la población, que no signifiquen de ninguna manera una carga que vaya a erosionar. Además, por eso es importante señalar, fíjate, si en este periodo ha disminuido el valor de la energía en un 61%, ¿cuánto significa en este caso que se pueda afectar en un 13%? O sea, francamente, todavía la disminución de precios rondará más del 45%. O sea, por eso el tema es muy sensible en el sentido de que no se convierte en algo significativo y sin embargo, el beneficio que obtiene la población, el sentido social de este beneficio es sumamente grande. ¿Por qué? En cuanto nos veremos afectados si no invertimos lo suficiente en ampliar la geotermia, en ampliar la hidroeléctrica. Es como que te ocurra lo siguiente, que tú tengas un Chevrolet de aquellos de 8 cilindros, de gasolina, de vehículo para conducirte, y tú vienes y haces una economía familiar, te ajustas y compras un carrito que es de 4 cilindros, un 1200. Entonces, en un periodo podrás sentir lo que te va a significar pagar tu carrito, pero inmediatamente vas a sentir el alivio en el precio del combustible. Ahora bien, eso es lo que le pasa al país cuando evitamos seguir gastando
comprando combustible para generar energía eléctrica. Entonces, claro, quien no tiene visión de largo plazo no va a entender este tipo de medidas. Ahora, secretario, a ver, explíqueme o deme su punto de vista, porque ayer, por ejemplo, conversó con nosotros acá en nuestros estudios en vivo Federico Hernández, director ejecutivo de la Cámara de Comercio, también don Ernesto Vilanova, el presidente de CONAPE, del Consejo Nacional de la Pequeña y Mediana Empresa, y coincidían los dos en que esto va a tener un impacto directo en toda la industria energética en el país, por lo tanto, eso se va a traducir en el alto costo en el precio de los productos. O sea que al final de cuentas será el consumidor a nivel nacional el que va a soportar este costo. De ninguna manera, William. ¿Cómo se evita eso? O sea, de ninguna manera, William, de ninguna manera. Yo creo que hay una visión un poco ideológica, pero te refieres a Federico Hernández, el que estaba en Arena. El secretario, fue diputado. Pero estaba en Arena. Sí, es cierto, sí, él estaba en Arena, no lo recordaba bien. Entonces, como para entender de dónde puede venir también la naturaleza ideológica del argumento, no, de ninguna manera, William, y al pueblo salvadoreño. Fíjense que, ¿por qué no puede impactar? Porque precisamente la disminución del precio de la energía eléctrica ha sido tal, ha sido del 61%, que en este caso un cargo del 13%, como se está planteando, de ninguna manera afecta significativamente la estructura de precios del país, sobre todo en una economía donde bajó el precio de la telefonía, bajó el precio de la energía eléctrica, han bajado los precios de los combustibles, no nos han aumentado el salario mínimo en el país. Entonces, no hay argumentación técnica para soportar que se vaya a ver afectada de ninguna manera la economía del país. Además, es previsible, William, es previsible que la energía va a seguir disminuyendo su valor. ¿Por qué? Nosotros venimos de un periodo de sequía. El fenómeno del Niño impactó el país. Ya el invierno vemos cómo va. Está aumentando aceleradamente el agua de las presas y eso es lo que nos da la energía más barata. Ahora, que justamente por ahí había un argumento que decía, bueno, se entiende que estos incrementos ocurran en el verano cuando hay sequía incluso porque se gasta más en combustible, ¿no? En petróleo. Y eso se entiende entonces que puede ser más caro la energía eléctrica, pero no en invierno. Porque no se ve, no se tiene la previsión en algunas personas de estar advirtiendo estratégicamente la importancia de que para que el país sea sostenible en el desarrollo industrial, por ejemplo, y yo pregunto a la ciudadanía, ¿queremos más y mejores empleos? Por supuesto que sí. ¿De qué depende que vengan inversiones a este país para que haya más y mejores empleos? Eso depende de que la matriz energética del país no dependa de que el petróleo mundial está barato o que este invierno sea bueno. ¿Qué va a pasar si dentro de 2 años viene nuevamente otra sequía y dependemos de los combustibles? Tendríamos que subirle al precio de la energía eléctrica. Para que eso no ocurra, este país tiene algo que es maravilloso, que es la naturaleza que Dios nos dio, que es la geotermia. La geotermia, por ejemplo, es nuestro petróleo blanco. La geotermia es un bien nacional, ya no pertenece a ninguna transnacional, pero explotar la geotermia requiere recursos, requiere inversiones de largo plazo. Entonces, por lo tanto, la visión de este gobierno, que es una visión de largo plazo, que es una visión estratégica y que es una visión responsable, tiene que ver con que ampliemos la capacidad de generación eléctrica, porque eso nos va a dar de manera sostenida y eso va a beneficiar a la familia salvadoreña, a los inversionistas, a la industria, porque nos va a permitir en el mediano y largo plazo generar energía eléctrica de bajo costo y de manera estable y no supeditado a si el petróleo está caro, si el petróleo está barato, si llovió, si no llovió. O sea, nuestra economía, para poderse desarrollar, necesita en este caso sostenibilidad eléctrica. Ya, Eugenio, esta mañana daba declaraciones el ministro de Economía, Tarsi Salomón López, sobre este tema que estamos conversando. Y quiero leer una cita textual que retoman los periódicos y lo tenemos reflejado acá. Dice, abro comillas, entiendo, acepto y comprendo el rechazo. A nadie le gusta el aumento. No lo puedo justificar, solo doy explicaciones.
Y después agregaba él que se debe tener en cuenta que bajó el 68% la energía y que los ingresos de CEL también disminuyeron. El compromiso de las obras no se pueden pagar, dice, así que por eso se hace esto. Pero bueno, hay un reconocimiento del ministro de Economía de que esto va a tener, o sea, que hay que hacer un sacrificio, dice él. Bueno, y francamente, yo no comparto el criterio porque no veo que sea un sacrificio invertir en el futuro. Invertir en el futuro no es sacrificio. Invertir en el futuro es invertir en la esperanza, invertir en el desarrollo, apostarle a un mejor país, porque el tema más importante de este periodo, yo creo que vamos a coincidir con todos los salvadoreños, es cómo logramos generar más empleos, cómo atraemos la inversión internacional. Por ejemplo, ¿en qué se fija un inversionista cuando llega a un país? Se fija de que este país pues tenga estabilidad política. Y este país, El Salvador, ha avanzado en tal medida en su democracia que tiene estabilidad política. O sea, este es un país gobernable, un país estable, aquí no hay golpes de Estado, aquí no está ocurriendo nada, aquí no hay guerras, etcétera. El tema de la seguridad pero también lo vamos disminuyendo. Pero este empresario que invierte también hace cálculos sobre la base de cuánto es lo que va a invertir, cuánto tiempo le va a llevar a recuperar la inversión, es decir, depende de lo que invierta. Y el tema de seguridad jurídica, sin duda alguna, que es importante, secretario, pero ¿cómo puede asumirlo el empresario que va a invertir, por ejemplo, en términos de que pueda haber una fluctuación en el costo de energía eléctrica, en este caso del que estamos hablando? La fluctuación mayor es la que se te da en el largo plazo cuando como inversionista llegas, por ejemplo, una industria, ¿de cuántos años de inversión se habla con un proyecto industrial? Eso significa 25 años de inversión. O sea, son proyectos al menos de 25 años plazo. ¿Qué se necesita, por ejemplo, en ese concepto? Un inversionista demanda estabilidad, que su inversión en el futuro está asegurada. Y no está asegurada si un país, por ejemplo, depende si hubo sequía o no hubo sequía, si el precio del combustible está alto o está barato, o si hubo una guerra en el Golfo y el precio vino más caro o no llegó el combustible. No puede depender de eso la inversión. Si un país como el nuestro puede tener su propia generación eléctrica de la geotermia, de la energía térmica, de la energía hidráulica, de las presas, de la energía eólica, por ejemplo. Y estos no son proyectos que están en el cacho de la luna. En este momento, por ejemplo, estamos desarrollando una inversión de más de 100 millones de dólares en energía solar, otros proyectos de energía eólica en el departamento de La Paz que ya iniciaron los trabajos porque este país nos estamos preparando para el futuro. Entonces, para cualquier inversionista, El Salvador será atractivo si es un país que pueda asegurarle en el mediano y en el largo plazo un precio sostenido y estable en la energía eléctrica, estabilidad política, gobernabilidad y precisamente con medidas responsables como esta, vamos a asegurar los recursos necesarios para ampliar la matriz energética del Salvador, pero no solo para eso, sino también para asegurar el subsidio de la energía eléctrica al 70% de la ciudadanía que se ve beneficiada con ese subsidio y que no le afectará una medida como esta. Quiero cerrar este segmento porque vamos a la pausa, pero muy rápidamente, porque tengo acá en proyección una cobertura sobre este tema que hizo el diario El Mundo y hay 4 citas, hay 6 empresarios que son citados por ellos y solo les leo 2 rápidamente porque me interesa su opinión, secretario. Y obviamente está titulado Empresarios, el cargo inconsulto de energía daña la confianza. Pero vaya, por ejemplo dice Alejandro Poma, dice, definitivamente le resta a la confianza y no ayuda a construir entendimientos que son necesarios entre los sectores. Carlos Callejas, es una medida equivocada, este es un tema que impacta la confianza y el clima de inversión porque no fue algo platicado. Rápidamente una opinión suya sobre esto y vamos a la pausa. Importante esto por lo siguiente, en ningún país, ningún aspecto que tiene que ver con la hacienda pública de orden tributario se somete ni a referéndum ni a consulta, ningún tema de esa naturaleza, porque por la naturaleza de la sociedad nunca nadie está dispuesto a pagar más. Y fíjate que este país ha sido capaz y además muy responsable en demostrar lo siguiente, la contribución de la telefonía a nadie le gustó y todo el mundo la rechazó, la contribución de la telefonía. ¿Dónde están las críticas hoy a esa contribución? ¿Sabes por qué? Porque este gobierno, que es responsable,
ha podido con esa contribución y otro financiamiento empezar a controlar el tema de la seguridad. Entonces ya la gente no nos reclama porque hemos podido demostrar que se hizo bien. Y segundo, el tema del ajuste de las cuotas de ANDA generó molestia al principio. ¿Quién nos está reclamando hoy? Nadie. ¿Por qué? Porque este gobierno también demostró que con ese dinerito abrimos nuevos pozos, cambiamos los motores de los sistemas de agua, se superó la crisis de falta de agua que había, ya no tienes protestas en las calles como las teníamos por el problema del agua. ¿Por qué? Porque con la nivelación de precios del agua logramos resolver esos problemas. Bien, hoy, perfecto. Con este cargo de la electricidad, vamos a invertir más y mejor en ampliar la capacidad eléctrica del país. Cuando se vea la generación de empleos, el crecimiento de la inversión, la población va a entender de que es una medida justa y es una medida necesaria. Bueno, perfecto. Hacemos una pequeña pausa comercial. Cuando regresemos vamos a estar habilitando los teléfonos en estudio para que ustedes participen con sus comentarios, sus preguntas a nuestro invitado. Ya volvemos. El pollo y el huevo han formado parte de tu vida. A veces caliente, a veces frío, a veces visible, a veces invisible. El pollo y el huevo han estado siempre contigo. Son los alimentos de todos los días, los saludables, los que no pueden faltar en tu casa, porque te nutren y te dan fuerza. Aves, 60 años. Pollo y huevo todos los días. Hola, 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 bye.
Bien, es un gusto que continúe con nosotros en Conexiones con William Meléndez. Transmitimos en vivo desde la ciudad capital, San Salvador. Eugenio Chicas, secretario de Comunicaciones, comparte con nosotros este día justamente para hablar de los temas de importancia a nivel nacional. Vamos a ver si es posible, ya tenemos habilitados los teléfonos para que ustedes puedan participar. Lo tiene usted en pantalla, 2263-0023 y 2264-9179. Mientras nuestros amigos televidentes marcan para poder dar su opinión o su pregunta para nuestro invitado, secretario, quiero mostrarle un poco el resultado de la encuesta que hemos cursado justamente este día a través de la cuenta de Twitter. Hay que tomar en cuenta que esto es exclusivamente, usted lo sabe, solo para la gente que tiene acceso a redes sociales, y en este caso particular para Twitter. La pregunta que hacíamos es la siguiente, la tiene en pantalla: ¿qué debe hacer el gobierno para tener más recursos para invertirlos en el área social? Aplicar la austeridad, dice el 59%, combatir la corrupción el 38%, y crear más impuestos el 2%, y aumentar el costo de energía el 1%. Como usted ve, lo que está punteando de alguna manera en esta encuesta es aplicar la austeridad con el 59%. Luego ahí hay algunas opiniones de las personas que han participado, y es lo que se necesita es producir, dice Carlos Trinidad. Y también acá dicen recortar gastos y lujos, comida, rótulos LCD, bebidas, camionetas de lujo, pasos a nivel innecesarios, una lógica simple. Pero bueno, lo analizamos un poquito después porque tenemos a un televidente con nosotros que está en línea. Le pido por favor si nos dice de dónde nos llama. Bueno, parece que se nos ha caído esa llamada. Bueno, díganos entonces un poco la interpretación, secretario, de la encuesta. Efectivamente, yo coincido con la población. Yo creo que esto es un mensaje muy sabio de la gente, y este gobierno, en correspondencia con este mensaje, ha actuado con responsabilidad. En primer lugar, aplicar la austeridad es la medida que más demanda la sociedad. Es bueno que la gente sepa que este gobierno solo en el año anterior ahorró más de 50 millones de dólares en la ejecución presupuestaria, y ahorró aproximadamente un monto cercano a los 100 millones en conjunto con la administración del tema del gas. O sea, el gobierno ha podido demostrar con números una eficiente política de austeridad, no solo porque la población lo demanda, sino porque es una responsabilidad de gobierno hacer un buen manejo de los recursos. Perfecto, lo voy a interrumpir, ampliamos un poco más su idea después, porque sí, tenemos dos televidentes que están con nosotros en línea. Tenemos habilitado el 2263-0023 y 2264-9179. Buenas noches, si nos dice de dónde nos llama, por favor, le pido brevedad y desde luego respeto para nuestro invitado. Adelante. Buenas noches. Bueno, vamos a ver, parece que tenemos un pequeño inconveniente. Ahora sí. Está diciendo de que... Perdón, si nos repite lo que nos dijo porque no lo escuchamos desde el inicio, por favor, adelante. Bueno, parece que tenemos un pequeño problema técnico porque se está cayendo la llamada. Vamos a ver si es posible recoger una participación en este momento. Bueno, parece que nos vamos... Bueno, sí estamos con alguien al aire. Muy buenas noches. ¿De dónde nos llama? Aló, buenas noches. Adelante, ¿de dónde nos llama? De acá, de la Unión, le estamos llamando. Sí, díganos, le escuchamos. Quiero felicitarle por su programa y felicitar también a don Eugenio. Gracias. Fíjese que nosotros acá en la Unión, nosotros trabajamos en lo que es el gremio de salineros. Y estamos, y le digo que este gremio de nosotros ha sido abandonado, porque fíjese que pues si vaya México, la salinera de México es más grande que todo El Salvador, la salinera de Yucatán. Y México, le digo, nos inunda pues el mercado, y nosotros los salineros, pues la sal ni a $2 se puede vender el quintal, pues. Entonces, él como secretario, me gustaría que, pues sí, que nos echaran la mano en eso, porque le digo que nosotros generamos empleo a mucha gente, pues, y le digo, y no hay gremio más abandonado en el país que el gremio de nosotros los salineros. Solo esa sería mi sugerencia. Gracias. Bueno, gracias a usted por la participación. El secretario está tomando nota, y más adelante vamos a irnos a la pausa después de que recibamos las llamadas de ustedes, y él tendrá espacio para contestar. ¿Alguien más con nosotros en línea? Buenas noches, adelante, le escuchamos. Buenas noches. Buenas noches. Sí, díganos, ¿de dónde nos llama? De San Salvador. Adelante.
Sí, le escuchamos, estamos al aire, díganos. Solo quiero preguntarle a Eugenio Chicas que nos explique técnicamente cuál es la diferencia entre el impuesto y una contribución voluntaria, porque lo que están haciendo es un impuesto. Yo no tengo la libertad para decidir si voy a pagar el 13% o no voy a pagarlo. Por lo tanto, es un impuesto. Bueno, perfecto. Gracias a usted por la participación. Creo que tenemos a otro televidente con nosotros en la línea. Muy buenas noches. Si nos indica de dónde nos llama, por favor. Buenas noches, le escuchamos. Bueno, parece que hay ahí un pequeño problema técnico en la recepción de la llamada. Vamos a ver si... Bueno, si gusta, secretario, dé respuesta a las dos inquietudes y vamos a tomar llamadas después. Por supuesto, en el primer caso, en el caso de la persona que nos llamó desde el Departamento de la Unión, este es el caso de los salineros, de las salineras. Recordemos que el país, buena parte del consumo de sal se da por la producción de Oriente, pero él tiene razón de que en la actualidad hay un enorme ingreso de sal proveniente de México y eso debe de estar afectando mucho la comercialización de la sal que producimos como país, que esta es una industria artesanal ya con procesos industriales que es muy tradicional en el país. Por lo tanto, yo lo que invitaría es a ustedes como salineros, escríbanos, abóquense a Casa Presidencial, porque creo que este tema estamos abiertos a tratarlo. Sería muy importante que una pequeña delegación de ustedes o de quienes sean puedan acercarse a Casa Presidencial, hacer un planteamiento para discutir qué se puede hacer con este gremio. Yo no tengo en este momento una solución, pero conversando o canalizando el tema con el Ministerio de Economía, con CONAMIPE, podemos discutir para buscar opciones, cómo se puede hacer para reconvertir, para dinamizar, para apoyar a un sector que es y ha sido muy valioso para la economía nacional y donde ganan el sustento muchas familias salvadoreñas. Bueno, estamos perfecto. Abiertos a ese tema. Sí, con el tema... Lo dejamos para después porque sí tenemos ahí adelante, un televidente y queremos avanzar evacuando la llamada. Muy buenas noches. Si nos dice dónde nos llama, adelante. De San Rafael Oriente. Díganos, adelante. ¿Estoy al aire ahorita? Sí, le escuchamos. Está el secretario escuchándole. Vaya. La cuestión mía, sí hay una solución y yo sé cuál es. La solución es que que los diputados se bajen el salario y que sea prohibido que los empleados públicos ganen arriba de $4,000. ¿Por qué razón? Porque es una manera de robarle el dinero al pueblo, solo que de forma legal. Entonces, ¿qué significa? El día que los diputados cobren de $4,000 hacia abajo o $3,000, que sea el sueldo máximo que ganen los empleados públicos, sea este profesor, sea este abogado, ingeniero, lo que sea. ¿Por qué razón? Porque los ricos hacen los salarios, los pobres no los hacemos, entonces nosotros nos formamos con andar peleando en las calles, más sin embargo, todos los diputados, sean del Frente, de Arena, de Gana, de lo que sea, engañan al pueblo. Para mí no merecen el voto de ninguna persona, de ninguna. ¿Por qué razón? Porque es una forma de estafar al pueblo. Así que la forma de resolver el problema es que se bajen los salarios. Bueno, gracias. Perfecto, agradecemos a usted la participación. Creo que tenemos a otro televidente con nosotros en la línea. Muy buenas noches. ¿De dónde nos llama? Sí, buenas noches. ¿De dónde nos llama? Díganos. De Usulután. Adelante, le escuchamos. De Usulután. Sí, muchas gracias. Adelante. Quería hacer un comentario. Primeramente, felicitarle por los temas que siempre dan. Pero quería dar mi punto de vista también referente con el asunto de la luz, del alumbrado público. Perfecto, adelante. Ejemplo, este es un impuesto siempre, ¿verdad? En que uno no esté de acuerdo, siempre lo va a tener que cancelar, y es lamentablemente que las compañías de alumbrado público estén cobrando los recibos exageradamente. Ejemplo, en unas islas están facturas de $150, $200 mensuales, y hay otro caso, la situación que se está viviendo en muchos lugares, no llegan las facturas, uno tiene que ir a pagarlas a las empresas, y entonces ese es lo veo yo como un impuesto, así igualmente como fue lo de la compañía, que el gobierno decía que no, las compañías iban a pagar ese impuesto que se le agregaba a las compañías, pero al final uno lo paga, ¿verdad?, como usuario.
Bueno, perfecto. Gracias a usted por participar. ¿Hay alguien más con nosotros en la línea? Buenas noches. ¿De dónde nos llama? Buenas noches, le escuchamos. Sí, buenas noches, de Santa Tecla. Perdón, casi no lo escuchamos. ¿De dónde Sí, nos buenas llama? noches, de Santa Tecla le llamo. Santa Tecla. Ah, perfecto, adelante. Sí, mi opinión va respecto a lo que está diciendo el secretario del ahorro que ha hecho el gobierno de $1 millón y mencionó lo del subsidio del gas. Sí. Mire, yo soy una mujer sola, ¿verdad? Y créanme que en estos últimos años lo que estoy viendo es que todo, absolutamente todo está incrementando, el servicio de la luz, todos los cobros que se hacen en agua, impuestos municipales, todo. Es increíble el costo de la vida que tenemos ahorita. Y yo quisiera que explicara él, ¿verdad? ¿Qué han hecho con ese ahorro que dice él que ha hecho el gobierno de $1 millón? ¿En qué lo han invertido? Bueno, perfecto. Gracias a usted por participar. ¿Alguien más con nosotros está en la línea? Buenas noches. Si nos dice de dónde nos llama, por favor. Buenas noches. De aquí de Santa Tecla. Díganos, adelante. ¿Me escucha? Sí, estamos al aire, díganos. Ok, es que las consideraciones del señor secretario son consideraciones ilógicas, porque hablando del impuesto a la telefonía, si nos dijeran en tal parte va a haber un punto de que vayan a poner que no quieren pagar el impuesto, hagan una fila, y yo le diría que ahí habrían miles de kilómetros de gente haciendo cola que no quisiera pagar el impuesto. Lo que pasa es que no hay manera como quitárselo, pues, y aunque no estemos de acuerdo, tenemos que pagarlo, ¿verdad? Pero haga un experimento y diga en la Feria Internacional va a haber un centro de acopio para los que no quieren pagar el impuesto, y veremos qué sucede, ¿verdad? Sí. Hoy hablando de la energía, el ministro de Economía dice que es como una aportación para inversiones. Entonces yo digo, si es como que fuéramos socios de la FEL, entonces que nos retribuya en utilidades, porque está diciendo que es para inversiones. Entonces, es otro planteamiento le quería yo hacer a él. Gracias. Bien, perfecto. Interesante su planteamiento. El secretario está tomando nota porque vamos a permitir una llamada más, luego nos vamos a la pausa comercial y cuando regresemos el secretario tendrá tiempo para responder. Buenas noches. ¿De dónde nos llama? Buenas noches. Buenas noches. Sí, ¿de dónde nos llama? Le escuchamos. Adelante. ¿Aló? Sí, estamos al aire, le escuchamos. Buenas noches. Le llamo de aquí de San Salvador. Perfecto, adelante, le escuchamos. Díganos. Yo quisiera saber si ese impuesto que van a poner de la luz es para dárselo a toda la gente que van a mantener, que son la gente que no va a trabajar, la juventud, mejor dicho, que no va a trabajar ni va a estudiar. Ya. Creo. Bueno, perfecto, nos quedamos con estas participaciones. Sabemos que el teléfono lo tenemos saturado, hay más población queriendo participar, pero bueno, por cuestiones de tiempo tenemos que avanzar. Vamos a ir a la pausa comercial. Cuando regresemos, el secretario tratará de explicarles, dar su punto de vista sobre cada una de las preguntas y hablar un poco de los ninis y la situación de violencia, si el tiempo nos alcanza. Ya volvemos.
Bueno, secretario, son una cantidad importante de preguntas, de inquietudes de la población. Desde luego, si no cerramos el teléfono, seguimos escuchando la opinión de la gente, que es muy importante escucharla. Y bueno, queremos escuchar entonces su respuesta, a ver si abreviamos un poco la respuesta, porque queremos ver si avanzamos con algún tema adicional. Bueno, en primer lugar es importante precisar por qué esto no es un impuesto y sí es un cargo. Y en definitiva, para la población usualmente el tema no tendrá mayor relevancia técnica, porque al final la pregunta es, ¿y se paga? Pues claro, se paga. Entonces, por lo tanto, si tiene orejas, tiene 4 patas, tiene cola y maulla, pues algún nombre le pondrá la gente. Bueno, es cierto, evidente que como no era una cuestión opcional, sino que es impositiva, es lo que le argumentaba. Pero, ¿cuál es la diferencia? Un impuesto va al Fondo General de la Nación y una contribución no. En este caso, un cargo no. El cargo, la ley en este caso ya prevé que a donde va es al sistema de CEL. Eso no ingresa al Fondo General de la Nación. Y en este caso, secretario, no tiene que establecerse en el pliego tarifario, eso se va a expresar en el acuerdo de la recibo. CIGET que establece cuáles son los cargos que se establecen para cada uno. Por eso el tema tiene, por ejemplo, tiene que ver con, en eso participa toda una institucionalidad, que fue una de tus preguntas, tiene que ver el Consejo Nacional de Energía, tiene que ver, por ejemplo, la institución que distribuye la energía eléctrica a nivel nacional, la Unidad de Distribución Eléctrica, tiene que ver la CIGET, tiene relación en esto la CEL, o sea, son múltiples instituciones, pero este cargo no va al Fondo General de la Nación, al Ministerio de Hacienda. No, estos son recursos que como tienen una vocación bien específica, que es, por un lado, para ampliar la oferta eléctrica del país y mejorar la infraestructura, o para la parte de inversión social, pero en esto el televidente tiene razón y dice, pero en ese caso quiere decir que me están pidiendo plata para algo como CEL, pero yo no soy inversionista ni soy accionista de CEL. ¿Cómo me beneficio yo si le invierto a CEL o al sistema eléctrico de esa manera? Es sencillo. Porque el 70% de los hogares salvadoreños dispone de subsidio de la energía eléctrica, y eso es aporte de CEL, que sale de los fondos de CEL. Entonces, no será la población accionista de CEL, pero se beneficia directamente por medio del subsidio que CEL aporta para otorgar energía de bajo costo a los hogares salvadoreños. Entonces, en eso se explica ese tema. O sea, la utilidad por donde la percibe el usuario es por todos los beneficios que eso le aporta a un menor costo de la energía eléctrica y a la estabilidad del servicio. Y por otro lado, esto lo que va a significar para el país es más y mejores empleos. ¿Por qué razón? Porque teniendo suficiente energía eléctrica, tenemos la posibilidad de ofrecerle una buena plataforma segura, estable, desarrollada a cualquier inversionista. Este día, por ejemplo, el Banco Central de Reserva ofreció sus datos y hemos podido ver cómo seguimos creciendo en empleo, seguimos creciendo en desarrollo económico en el país, pero porque estamos trabajando tesoneramente en generar condiciones para la inversión. Ahora, sin embargo, secretario, hace más o menos una semana atrás, bueno, para ser más preciso, el informe de CEPAL, que daba estimaciones oficiales hasta el 27 de mayo, hablaba de la inversión extranjera directa en el país, y aparecemos siempre rezagados en la última posición, que de hecho aparecemos con 428 millones de dólares. Vamos a ver, Nicaragua tiene 835, Honduras tiene 1.203, Guatemala 1.208 y Costa Rica está con 3.094 millones de dólares. Así, ¿Por qué estamos en la última posición a pesar de porque eso? Así hemos estado durante los últimos 30 años. Eso no es característica de este gobierno. Y estábamos peor, William. Por ejemplo, cuando el presidente Funes asumió la presidencia, la economía de este país estaba en menos 3.8%, abajo de cero. Funes la llevó al 1.8% y Salvador Sánchez Serén
la ha seguido sosteniendo y creciendo hasta el 2.5 el año pasado. O sea, nuestra economía ha tenido el problema endémico de crecer poco. Hoy el reto de este gobierno ha sido precisamente lograr mejores niveles de crecimiento. ¿Estamos satisfechos? Todavía no. Queremos que la economía siga creciendo. Hay observaciones que hizo la población, por ejemplo, en torno al tema de los salarios de los empleados públicos y que si eso se disminuye puede contribuir. Sí. Yo creo que este es un tema legislativo, un tema que lo debe de discutir la Asamblea Legislativa, el tema del salario de los diputados, porque yo creo que la ciudadanía tiene derecho de opinar. Este es un país democrático, somos un país democrático donde las personas tienen todo el derecho de señalar lo que les parece y lo que no les parece, y en este sentido, aplicar medidas de austeridad es una responsabilidad de gobierno. Hablaba un televidente de establecer tope en salarios para funcionarios públicos. Mencionaba a los diputados de manera particular. Sí, por supuesto, y por eso digo, esto lo debe de analizar la Asamblea Legislativa. Hay países que lo han hecho. Bolivia lo ha hecho. Bolivia tiene topes salariales, por ejemplo, disminuyó salarios. Entonces yo creo que son temas que se deben de reflexionar en los países y debemos de estar abiertos a eso si queremos en este sentido contribuir con el desarrollo. Ahora bien, alguien preguntaba, por ejemplo, bueno, ¿pero qué se está haciendo? Preguntó una señora de Santa Tecla, preguntaba, bueno, si hay cobros, si hay impuestos, si hay contribuciones, si hay cargos, y esto cómo se expresa en inversión social, preguntaba ella. Sencillo, yo le puedo decir, mire, este gobierno ha logrado materializar el hospital de la mujer más moderno de Centroamérica, y eso es obra social. Este gobierno está trabajando ya, este canal tiene mucho impacto TVO en Oriente y en todo el país, por supuesto. Por ejemplo, ya comenzamos ahorita con el proyecto del Hospital del Seguro Social para San Miguel, el Hospital para la Unión, se va a construir un nuevo Hospital Rosales, estamos trabajando en el Bypass de San Miguel, estamos construyendo, se acaba de terminar, por ejemplo, la autopista Sonsonate-Acajutla, que eso va a facilitar el desarrollo comercial, la plataforma logística para el país, se están construyendo los pasos a desnivel. Entonces, hay una inversión estratégica en este país para crear una plataforma que es la que está permitiendo mejorar y crecer la economía del país. O sea, este cuestionamiento de la señora de Santa Tecla es muy importante porque también la gente debe de sentir la confianza de preguntar. Nosotros los servidores públicos tenemos la obligación de darle cuentas a la población, entonces ella tiene derecho de decir, bueno, ¿y mis impuestos para qué están sirviendo? Entonces yo le debo de informar, bueno, hay amplias obras de gobierno, por ejemplo, en este momento el país tiene una de las redes de carreteras más amplias y más reconocidas en América y en Centroamérica especialmente, y eso es lo que nos está permitiendo atraer nuevas inversiones. Se ha abierto, por ejemplo, las farmacias especializadas en el sistema público para las personas que no tienen recursos y que adolecen de hipertensión, de distintas dolencias crónicas, cardíacas, diabetes y otras dolencias, y hoy cuentan con un nuevo recurso desde el ordenamiento del sistema de salud público, a donde llegan estos recursos, que esos impuestos se traducen en obras para la comunidad. Y en materia de educación, por ejemplo, hoy se ha aperturado la universidad en línea, que es con recursos públicos, recursos de los impuestos, y de la misma manera se está trabajando un niño, una niña, una computadora, que consiste en organizar centros de cómputo modernos para muchas de las escuelas públicas del país, y ese proyecto poco a poco va creciendo en acceso a la población. Hoy, bien, el cargo para la electricidad va a servir, y pronto la población lo va a ver, que se va a cumplir el hecho de ampliar la matriz de energía eléctrica, y eso nos va a permitir más desarrollo económico nacional y sobre todo más y mejores empleos para el país. Bueno, creo que agotamos ese tema, nos quedan un par de minutos, bueno, 7 minutos para ser más preciso. Secretario, me gustaría que habláramos un poco sobre la situación de violencia, los planes. ¿Qué ha pasado finalmente? Conocimos algunas noticias recientes del cierre del penal de Cojutepeque.
El director de centros penales hablaba también ayer y este día sobre la posibilidad de que se elimine ya en adelante que los reos, los reclusos que vayan a centros penales ya no sean tratados en función de a qué pandilla pertenecen, sino que hay una serie de disposiciones que se estarán impulsando. ¿Cuál es la evaluación que han hecho ustedes hasta este momento sobre cómo se han desarrollado el plan de seguridad? William, en esto es algo muy importante que el pueblo sabe y reconoce ya, que el país hemos entrado ya a una ruta de esperanza en que al fin, poco a poco, se está controlando el tema de la seguridad. No está resuelto, no, este es un tema de largo plazo. Pero ya vemos un país que poco a poco va ingresando en la tranquilidad. Fíjate que, por ejemplo, el año pasado tuvimos periodos de 52 asesinatos diarios, 44 asesinatos diarios. En enero de este año teníamos un promedio de 25 asesinatos diarios. Hoy estamos cerrando el mes con 11 y algo asesinatos diarios. De 24 estamos en 11 y un poquito más. Entonces, ¿eso qué significa? Que las estrategias, las políticas de seguridad pública, la contribución, el esfuerzo de la gente de contribuir con sus recursos, con sus impuestos a los recursos de la seguridad está dando resultado. Por ejemplo, hoy hay un más y estricto control de los centros penitenciarios que todavía no es total. Hay mucho que hacer en ese sentido. Recordemos que hemos heredado un viejo sistema penitenciario obsoleto. Este gobierno está invirtiendo en serio en modernizar y volver más riguroso y seguro este sistema penitenciario. ¿Cómo es que siguen llegando la señal de internet de algunos centros penales? ¿Lo reconocía el director? Ha disminuido muchísimo. Ha disminuido muchísimo porque debemos de recordar que esa medida rigurosa, el país cuenta con 20 centros penales. Habían 21, pero ya menos el centro penal de Cojutepec, que hay 20 centros penitenciarios. De esos 20 centros penitenciarios, 7 son los de pandillas. No son los 20, 7. Claro. Entonces, donde las medidas han sido más rigurosas, son más rigurosas, es en los 7 penales donde están los criminales de las pandillas. El otro nivel de centros penitenciarios se va apretando poco a poco y por eso ese tipo de información de que hay lugares donde todavía no hay todo el control que debe de haber, pero porque poco a poco se va instalando la tecnología, los procedimientos, pero lo que ya es indudable es esta serpiente de 2 cabezas, que son las pandillas, que son los criminales de pandillas, tenían una cabeza metida desde los centros penitenciarios, conduciendo los crímenes, las extorsiones. Esa cabeza se ha cercenado, se ha controlado. Hoy tenemos que controlar la cabeza que tienen todavía en las calles, en los barrios, y para eso las políticas, las medidas de seguridad pública están orientadas en este momento en el siguiente paso. Por eso la ciudadanía puede ver cómo se ha desplegado, por ejemplo, en estos momentos las unidades especiales del ejército, de la policía, en un contingente de 1000 hombres, los 1000 hombres de reserva del ejército, y hay todo un contingente de control territorial para llegar a todos aquellos rincones donde estos grupos criminales han tenido sus bastiones de control. ¿Para qué? Para arrebatar ese control. Sí. Nos decía ayer Ernesto Vilanova de CONAPES que en el tema de extorsiones, ellos como sector de pequeña y mediana empresa, continúan en la misma situación de extorsión. O sea, ¿qué tanto se está logrando controlar o no el tema de la extorsión? Porque en los homicidios, pues obviamente que es una cuestión, una situación evidentemente lamentable, pero es mucho más fácil medir por el tema de estadísticas, ¿no? Pero en el caso de las extorsiones pueden haber incluso subregistros. Pero, ¿por qué todavía estos sectores siguen expresando o lamentando de que tengan ese problema? Porque el problema existe, o sea, el problema ocurre. Ha disminuido. Por ejemplo, algunos especialistas de la Comisión incluso de Seguridad del Congreso, de la Asamblea Legislativa, señalaban que la extorsión se puede haber reducido hasta en un 50%. ¿Por qué? Porque buena parte de la extorsión se daba desde los propios centros penitenciarios, al cortar o disminuir la comunicación y luego al erradicar buena parte de los grupos criminales que desde los barrios también hostigaban a la población. O sea, no ha desaparecido todavía el flagelo, pero se ha controlado, se ha disminuido y hay mucho trabajo que hacer. Claro,
Hoy vamos a la profundización de esos planes, el control territorial. Hoy vamos también a otro de los aspectos que es muy importante, que son las medidas de prevención. O sea, necesitamos desplegar todas las acciones de país que nos permitan que las nuevas generaciones no entren a las filas del delito, a las filas del crimen. Y para eso los programas de prevención son importantes, y de ahí estos programas de INJUVE, el de poder apoyar a la juventud para que puedan obtener un empleo, para que puedan seguir estudiando, es fundamental. Claro, programas de ese tipo no lo comprenden quienes tienen sus hijos en colegios de primer nivel, quienes pueden enviar a sus hijos a estudiar al exterior, quienes les pueden heredar un negocio a sus hijos, no entienden este tipo de cosas. Pero la señora del canasto, que gana apenas $5 en el día, que no tiene cómo sacar a sus hijos adelante, sí entiende el que Salvador Sánchez Serén se preocupe por la juventud del país. Bueno, se nos agotó el tiempo, pero la invitación está abierta para más adelante. Muchas gracias, William. Muchas gracias y un reconocimiento a tu carrera periodística, y este espacio pues no será la excepción, va a contribuir pues a la democratización del país. Gracias, William. Bueno, gracias a usted, gracias a nuestros televidentes. Mañana a las 8 en punto de la noche estará con nosotros en nuestros estudios Ricardo Córdoba. Él es el presidente de Fundaungo, sobre todo porque Fundaungo ha elaborado un estudio desde 2011-2012 sobre los ninis, y ese es el tema que vamos a tener mañana en agenda, los ninis, pero también todo el tema de programas sociales importantes para este país. Gracias por su fiel sintonía, que descansen, buenas noches.